Ah, no sé. El día de hoy, Jimena Otegi de la unidad de enseñanza de la Facultad de Ingeniería nos va a hablar sobre la inercia de los cuerpos, estrategia para salir del reposo. Quería para física, entonces quería mostrar que yo pasé por cursos de física. Yo creo que casi todos me conocen, porque hace 22 años que trabajo en la unidad de enseñanza, pero para los que no, hay unas caras más jóvenes. Soy integrante de la unidad de enseñanza, desde el 2018 soy la coordinadora de la unidad. Tengo una formación de grado como profesora de química, egresada del INCHA. Fui estudiante de la Facultad de Química, pero no terminé esta carrera. Después hice mi maestría en enseñanza universitaria, como que ya empecé a perfilar para quedarme en la unidad de enseñanza, la maestría en enseñanza universitaria, y el foco de investigación tuvo que ver con cómo ven los docentes de la Facultad de Ingeniería la formación didáctica. Eso me dio un montón de información como para, ¿no?, conocer el lugar donde trabajo. Y ahora estoy, y espero dejar de estar en breve, haciendo el trabajo de doctorado que tiene como tema las estrategias didácticas de la enseñanza de la ingeniería, mirando cosas de acá, de Facultad de Ingeniería. ¿Ah? Entonces, en una conversación con Ítalo, que era sobre el horario de la secretaría, terminó en esto. Las cosas se fueron derivando a esto. Entonces, la idea, a partir de cosas que habíamos conversado, era, bueno, poner en colectivo, conversar sobre algunas cosas. Como le dicen los docentes a los estudiantes, no están esperando recetas mágicas que solucionen las cosas, ¿no? Sino, bueno, poner algunas cosas en discusión que les permitan como colectivo discutir sobre esto, tener elementos para estar a favor, en contra, en el medio, y buscar alternativas a cosas que, en general, hay números de la facultad que nos dicen, bueno, hay algunos problemas. Y entonces ver cómo abordar. No hay recetas mágicas, pero algo que hay diferente desde hace 20 años, que cuando, en realidad hace 25 años que trabajo en unidades de enseñanza, era que la información que se tenía muchas veces era de secundaria o de los niveles no universitarios sobre estos temas. ¿Sí? Sobre como que la didáctica universitaria o pensar la enseñanza de las disciplinas de la universidad hace 20 años parecía que era de otro subsistema, y ahora hay un montón de investigación, hay un montón de journals y de revistas, de artículos, de proyectos que se centran en investigar cosas que tienen que ver con la universidad. Uno de los problemas, los nudos que todas las universidades tienen, más que nada las latinoamericanas y públicas, son los años iniciales y los cursos iniciales, son los que presentan más problemas. Y bueno, dentro de yo le pregunté a Florencia, ¿cuánto es esto? ¿2 horas? ¿Cuánto dura? No, 50 minutos. Está bueno, entonces vamos a hacer un recorte de algo de esto que uno podría llegar a hablar más cosas. Entonces, alguno puede decir, che, esto eran algunos titulares, bueno, pero también le traje algún dato, era para los de física, de física, el resto no se sienta mal, después conversamos de otros. Una cosa que a mí me pasó durante el 2022 y el 2023 fue recorrer muchos cursos, ir a mirar muchos cursos de acá, de facultad, muchas clases de facultad, las que me interesaban para mi investigación. Entonces, como toda investigación es un recorte, ¿no? Es una parte. Y tenía que ver con mirar cursos y clases que habían sido identificadas por mí, por información que tenía, pero respaldada por directores de carrera, directores de instituto, asistentes académicos, de cursos que tenían algo que podíamos decir diferente a lo tradicional, que decía, bueno, hay algo diferente en este curso, en la forma de trabajar. Y entonces, en esta lista que me llegó,
estaban todos los que yo ya había identificado por otros medios, y además algún otro apareció, y entonces yo fui a ver eso en primer lugar. Hay discursos donde, y entonces ahí, en general lo que vi, y a mí lo que me importaba era el trabajo en el aula presencial, es decir, qué pasa en esos cursos en el aula presencial. Todos esos cursos destacaron por fortalecer la participación de los estudiantes en clase, fortalecer el vínculo. Eso fue lo que de alguna manera se veía como distinto. Por oposición parece entonces que los otros cursos que no salieron nominados ahí, como que eso no estaba tan presente. Yo también fui a mirar algunos de los que no, de los comunes, que no entraron en eso de decir, ay, anda a ver y lo que pude ver, de nuevo, no fue mi centro, pero sí lo que pude ver es que algo que voy a decir muchas veces hoy, lo digo muchas veces, y es que la participación y la interacción con distintos modos que puede tener no sucede si no se planifica. Es decir, en los lugares, en las clases, donde se ve que hay interacción, que hay trabajo grupal, es porque hubo, antes de eso, un equipo docente que pensó en cómo llevarlo a la práctica. Y en esto, en realidad, acá, capaz que, vieron cuando me pone el título medio rápido, yo acá lo que me quiero referir es a las clases de práctico. Las de práctico están las clases de teórico y las clases de práctico. Tiende a pensar que ahí es un espacio para el poner en juego, para el hacer. No estoy pensando en el laboratorio, que es otra cosa, no, sino en el de práctica, bueno, voy a poner en práctica cosas. Y, en general, la participación no se da mucho. La interacción no es muy rica, no es muy buena. Sucede, pero en eso de que en general no está planificada. Y entonces sobre eso, la idea era ver un poco sobre eso. De nuevo, no hay recetas, lo repito por las dos. En general, después de estas cosas hay más problemas que soluciones. Pero bueno, es ingeniería, ¿no? Me gusta el problema. A ver si es con esto. Bien. Entonces, una primera cuestión tiene que ver con, otro paréntesis, nada de lo que yo digo acá es de mi autoría. Es decir, me baso en autores que hablan de esto, que investigaron de esto. Uno de estos autores es Manuel Zaval, que puse al final una lista de algunos de los que usé, que cuando refiere a pensar en la metodología, pensar en cómo diseñar las formas de hacer y la forma de trabajar en un curso, hay tres piezas que son importantes. Y están estas tres que son la exposición docente, el trabajo grupal y el trabajo individual autónomo. Es decir, un buen curso, dice él, tiene que tener una buena articulación entre esas tres cosas. Cuando habla de puzzle, y es esa idea de decir, son piezas que encastran. Es decir, que en un puzzle, cuando las cosas encajan, como que se ve, ¿no? Eso que forma este puzzle, es decir, que no es cualquier cantidad o cualquier distribución de esas tres cosas la que es buena, lo que hace un curso bueno. Pero un curso bueno tiene que tener esas tres cosas. El tema es, bueno, si yo tengo un curso, tengo distintos espacios, distintos tipos de clases. ¿Qué se puede generalizar en cada espacio de aula dependiendo de cómo sea ese espacio y este curso? Y algo bien importante es cómo aprovechar los tiempos de encuentro con los estudiantes. Porque un curso tiene una cantidad de distribución, una distribución horaria a semana, y el tiempo de encuentro no es muy grande. Entonces, bueno, ¿qué cosas pueden hacer que fomente eso? Entonces vamos a hacer como una pasadita por esas tres, que pueden dar para hablar mucho, pero, de nuevo, era como eso del tiempo, soy un poco charleta a veces, entonces voy a tratar de no irme del tiempo. La exposición docente, sin duda, es algo que tiene un montón de ventajas y que es necesario. Es decir, un curso donde uno piense que no hay espacio de exposición docente, uno dice, bueno, le falta algo. ¿Por qué es tan importante y tan necesario? Con la exposición docente
¿Un docente qué hace? Un docente estructura sobre esta disciplina, ordena y jerarquiza. Eso es una buena exposición docente en un curso. Cumplí con eso. Si no hace esas cosas, es cuando empieza, ¿no?, como a llenar como un poco el espacio del docente que habla, pero en realidad está haciendo una pasada por arriba del contenido, pero en realidad lo que habría que lograr es esto, es decir, bueno, ¿qué es lo que necesito en esa exposición, ese momento del docente que haga eso? El tema es que la exposición docente es la vedette, la estrella de cualquier curso universitario más que nada, ¿no? Es la que tiende a predominar. Hay un montón de razones por eso. Una tiene que ver con eso de que es una zona de confort, ¿no? Y algunos puede decir que sí, otros puede decir que no, y empezamos a mirar capaz que nuestras experiencias personales, pero no hay duda de que si se da una situación donde hay un docente hablando, explicando un contenido, y estudiantes que están sentados escuchando, se terminó la clase, en general no hay mucha crítica sobre eso. Podrán decir, le entendí más, le entendí menos, pero no hay duda de que hay una clase. No hay reclamo sobre eso. Es como el prototipo de clase. ¿Ah? Y entonces, genera confort y uno, obviamente, después son cosas para que ustedes puedan compartir o no, discutir, pero hay confort, ¿por qué? Y bueno, porque el docente, si expone, es el que dirige todo. Maneja los tiempos, maneja quién va a hablar, quién no. Es como que ahí marca su lugar. Y los estudiantes, si ahí no hay algo pensado para la participación, escucha. Entonces, puede haber exposiciones docentes geniales y que uno pasa genial en esa clase. ¿No? Y disfruta, ¿no? Hay gente que es divino escucharlos. Disfruto. Me parece que entendí un montón. Me parece que me motivó. Es como mirar, no sé, un documental, eso precioso, donde las puedes. ¡Qué divino! Eso es una parte de un curso. Está bueno que un curso tenga eso. ¿No? Pero si un curso solo es eso, es que el estudiante se siente y escuche, me va a faltar otra parte, que es el poner en juego las cosas. ¿Y qué lugar queda para eso? En general, la exposición docente es lo que predomina más en las partes teóricas de los cursos. Como que en general, si uno mira los cursos teóricos, lo que más predomina es un formato de exposición docente que podrá tener, dependiendo del docente y de esa planificación que hubo, espacios para la interacción. Pero el rol es el del docente que trabaja y el estudiante que escucha. Y en general la exposición docente tiene una trampa ahí en cuanto a lo que tiene que ver con enseñar. Porque cuando alguien hace una exposición, ¿quién es ahí el que está aprendiendo? El que más aprendió. El que preparó la universidad, digamos. Todos sabemos, los más, yo no me puedo poner en el grupo, los más jóvenes, los más jóvenes saben que cuando aprenden determinadas cosas que de estudiantes las dejaron pasar ahí más o menos, cuando tenés que ir a dar una exposición o una clase sobre eso. Ahí, ¿no? Y entonces en realidad a este que dio la clase le hace fantástico. Mejoró un montón el conocimiento. Ahora, el que está escuchando, bien, le estructuró, le ordenó, pero hay mucho para hacer mirando en lo que tiene que ver con los aprendizajes. Bien, entonces esa es esa situación que si miramos, si pensamos en los prácticos, como una primera respuesta puede decir, no, los prácticos son súper participativos y hay un montón de hacer y eso. Y en realidad, acá pasa en muchos lados, pero acá en ingeniería también hay una tendencia a que la exposición docente predomina, por distintas razones, ¿no? Pero que se achica el espacio de trabajo del estudiante. Una cuestión, voy a decir algunas cosas pero hay que decir. Hay algunas cosas que en esto de la zona de confort, cuando uno empieza a ser docente, no quiero atacar a los dos, pero es una cosa que pasa y que está documentada, ¿no? De que cuando uno es joven, recién empezó,
es muy parecido en edad a quienes son sus estudiantes, ¿no? Me pasa eso, algunos son compañeros, estudiantes, y entonces son mis compañeros. Y entonces, por un lado pensamos, y en parte es cierto, que este joven comparte un montón de cosas con la generación más que otros más grandes, no es los más grandes. Y entonces qué bueno que está ahí en el práctico porque conoce, ¿no? Y le puede explicar mejor o puede... Pero también hay otro problema, y es que cuando uno es joven y tan parecido a sus alumnos, tiene que diferenciarse. ¿No? Tiene que decir, bueno, yo estoy acá, mi conocimiento está un poco en jaque. ¿Ah? Cuando yo soy más grande no está tan en jaque, porque vos sos el docente, pero cuando soy más joven, más cercano a empezar la carrera, está más en jaque. Si sé o no sé, la manera más segura es una clase positiva. Sea de práctico, sea de teórico. Es de práctico. Yo te resuelvo el ejercicio que ya sé cómo se resuelve. Y habilito poco a las preguntas o a cosas que me puedan hacer poner en riesgo eso. Es defensa, no estoy diciendo una cuestión de supervivencia, eso sucede y uno le puede pasar dos cosas en su historia. Superar eso y entonces ya después no está en juego, o después, bueno, es la forma que tengo de trabajar. ¿Ah? Pero eso es una razón también que hace que muchas veces en los prácticos están los jóvenes, ¿no? Porque se supone que no sé, es más fácil, o porque hay más gente, o porque... y entonces no es tan sencillo tener espacios para pensar que la participación va a suceder en esos entornos, porque hay jóvenes y son más o menos de la misma edad. Al contrario. Bien, entonces el otro componente tiene que ver con que haya trabajo grupal, ¿no? Cuando decimos grupal puede ser en pares, ¿no? O sea, que no sea individual, pero que haya interacción. Entonces, también hay un montón de ventajas que tiene el trabajo grupal y la interacción. Es necesario. Volviendo a la idea de lo primero, de que en la exposición el que más aprende es el que está hablando y está explicando, en los momentos donde en una clase los estudiantes tienen un lugar para poder discutir, para poder explicar, para poder conversar con el otro, empezás a poner en juego, acá todo siempre es facilísimo, sé resolver las cosas, me va a salir, lo escuché como me lo explicaron y entonces lo voy a saber hacer, pero tengo que ponerme a hacerlo para ver si sé o no, y la interacción con el otro, el explicarlo con el otro, y que el otro me explique, ¿ah? Entonces eso es algo que tiene que suceder, que tiene que habilitarse. En general, ¿qué es lo que pasa? No se planifica en el sentido de decir, bueno, más allá de, sí, bueno, voy a aplicar esto y va a haber un tiempo para que trabaje. Bueno, eso no alcanza muchas veces para estructurar un trabajo que sea realmente de poner en juego las cosas y que genere rutinas de trabajo y de entornos donde decir, bueno, acá se viene a hacer determinadas cosas, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más de la resistencia que genera esto, para todos, ¿no? Entonces, en general no es algo que los docentes se pongan a planificar o a jerarquizar, salvo en esas experiencias que están pensadas para eso. Es decir, donde esto sí es desde el inicio algo sobre lo que se va a trabajar. Y se genera entonces como una incomodidad y uno ve la incomodidad en los estudiantes se ve enseguida, ¿no? Vamos a trabajar en grupo. ¿No? Esa es una de las primeras reacciones. Y al docente muchas veces le pasa que el tiempo, bueno, al final le parece que no sirve para mucho, que el tiempo se le va y que no puede cumplir con determinado cronograma y entonces, al final nadie quiere participar, lo mejor es que... Y entonces termino, este espacio se va achicando mucho. Lo que también tiene que haber en un curso es trabajo individual y autónomo. Cada uno tiene que poder trabajar solo, ¿no? Y resolver las cosas solo. En definitiva, eso es lo que da cuenta del aprendizaje. Cuando decimos alguien aprendió, cuando lo sabe hacer solo. Y en la prueba, ¿qué va a pasar? ¿Qué le voy a decir? Hacerlo solo. Entonces, muchas veces este trabajo individual y autónomo queda afuera de la clase. Es lo que yo espero que el estudiante haga.
No está mal. El estudiante tiene que ir y hacer cosas afuera, tiene que estudiar, pero no siempre, y sobre todo en los primeros años, llegar a esta etapa, la del trabajo individual autónomo, es fácil para los estudiantes. Y entonces, como lo que más pesa y lo que más da y lo que es donde todos nos sentimos más cómodos en escuchar, queda mucho ahí y poco acá, en los tiempos de los cursos, del aula. Entonces, algo que no va, porque eran 50 minutos, ya no sé cuánto más, como 20, pero y voy en la tercera parte, algo que no puede quedar afuera, que hoy no vamos a hablar, pero que tiene que ver con esto, es cómo se evalúan los aprendizajes. Porque acá estamos mirando un poco qué pasa en el aula, pero lo que pasa en el aula tiene que estar asociado con cómo se va a evaluar. ¿Ah? O tiene que ponerlo en juego, bueno, ¿qué es lo que se va a evaluar? ¿Cómo y qué? ¿Ah? No da para hablarlo hoy, pero es algo que, sin duda, un ejemplo bien clásico es, si yo tengo un curso que solo el docente habla, solo exposición de seguridad, los extremos, siempre que son los más fáciles para hacer los ejemplos, solo el docente habla, y después la prueba es resolver un problema creativamente, ahí hay algo en el medio que estamos esperando que lo haga solo el estudiante. Algunos pueden decir, esta es la tarea del estudiante. Bien, pero los números y las cosas que suceden y los estudiantes que estamos recibiendo nos muestran que eso no se logra así fácil, sino que tenemos que hacer un acompañamiento para pasar de eso a eso. ¿No? De todo esto, vamos a tratar de focalizar un poquito en lo que tiene que ver con la interacción y con el trabajo y pensar, bueno, ver qué cosas podrían favorecer que hubiera más y de mejor calidad. ¿Ah? Porque no es solo más, sino como lo dicen. Entonces, algunos datos para poner en contexto. Esto está salido del horno siempre. Solo por venir acá, tiene esta información. Este semestre, en el marco de un proyecto lanzado por la Secretaría de la Enseñanza, aplicamos, como hicimos en el 2022, en los parciales, en los primeros parciales, esta vez fue de las unidades curriculares del primer año, una encuesta para recabar información de esa que todo el mundo quiere tener. ¿Venís a clase o no venís a clase? ¿Cómo estudias? ¿No? Cosas de esas. Y no sé quiénes son acá de Física 1, los voy a tomar de ejemplo todo el tiempo, perdón, porque son los datos que había de Física 1. Y entonces, esta encuesta, lo muy bueno que tiene, diferencial al resto, es que se le pidió a los estudiantes no solo respondeme qué hacer, sino dame tu cédula, decime quién sos. ¿Por qué? Porque cuando termine el semestre, que fue lo que pasó, yo voy a tratar de ver lo que vos hiciste y los resultados que tuviste en el curso. A ver si eso me da información. ¿No? Y son divinos, chiquilines, porque vieron las el 97% para Física 1, de los que fueron al parcial, contestaron y pusieron su cédula. Eso representa el 70% de los inscritos a la unidad curricular, lo que ya me da un dato ahí que hay casi un 30% que no apareció nunca. Y esa es otra información importante. De los 1.100, tengo acá el machete, de los 1.165 estudiantes inscritos en Física 1, que es un número enorme, 320 y algo nunca aparecieron en los parciales. Por lo tanto, probablemente nunca aparecieron en ningún lado de ese curso. Entonces, esto ya me bajó un número. A lo que tiene que ver con pensar cosas colectivas y pensar diseños de clase. Hay un número que es medio mágico, que es un 24 o 25% siempre en los cursos de primero, que están en la inscripción y no están en ningún lado más. Razones, no sé. Porque en general a esos no los encontrás para que te digan por qué hicieron eso. Son patas. Pero bueno, lo que quiero decir es que la información que tenemos es de un número muy grande de estudiantes. Entonces, les preguntamos, en eso de pensar la grupalidad, porque muchos pueden decir, yo estudio solo, siempre estudié solo, ¿por qué quiero que estudies en grupo? ¿No? Bien. Entonces, cuando les preguntamos cómo estudiaron,
el 57% de esos estudiantes dice que estudian solos. Y el 37% estudia lo mismo, porque la idea es principalmente tu forma de estudio. Individual, grupal o mixta, es decir, un poco. Entonces, pero la mayoría estudia solos. Entonces ahí está también esto de reafirmar que eso de generar grupo y eso, bueno, solo no se está dando tampoco. Es decir, que la clase puede ser un espacio para generar posibilidades de trabajo grupal, porque así no se da. Y después viene lo siguiente, que es, yo estudio solo y me va bien. ¿Por qué necesito a otros? Entonces, bueno, ¿cómo te va cuando estudias solo? Entonces, acá tomamos los datos de Física 1, y entonces lo que hicimos fue tomar estos son más feos porque, bueno, feo es un adjetivo, son menos alentadores, ahí está todo el mundo, es decir, están los que no vinieron a nada. Entonces lo sacamos de esta cuenta porque en realidad muchas veces nos pasa que las estadísticas no tenemos esta información, ahora la tenemos, y entonces, ¿cuáles son los porcentajes? Y entonces da esto. Cuando vemos los que estudian solos, hay un porcentaje más alto de reprobaciones en los que estudian solos que los que estudian mixto. Y esto da estadísticamente diferente, es decir, que es distinto realmente. ¿No? Entonces, después esto salió de la oficina 723 de ayer. Y entonces faltan cosas, falta información y cada uno empieza a mirar esto y empieza a querer saber pero esto es una información que dice, bueno, trabajar con otro da mejores resultados, no es que da vuelta los porcentajes, pero sí los mejora. ¿No? Entonces, bueno, desde el rol docente, ¿qué podemos hacer y favorecer para que eso suceda? Entonces esa es una pregunta válida para decir, bueno, ¿dónde podemos trabajar para eso? ¿Les sorprenden estos números? ¿No? No. Bien. La primera cosa que dijimos es estudiar juntos. Bien, perfecto. Desde el primero de escuela. Bien. El tema es que la gente no lo hace solo. No, claro. Entonces, La gente no lo sabe, lo pone. ahí va. Entonces, decir, bueno, ¿qué posibilidades tenemos desde el rol docente de generar espacios donde se junten? ¿Ah? Y hay momentos que son un poco clave para esas cosas y que no dan tanto trabajo. Que son, por ejemplo, las primeras clases, las clases iniciales. En esta facultad yo lo he visto, puedo dar cuenta de haber estado en primeras clases donde se desaprovecha esa instancia de primera clase. Se dice, hola, soy Jimena, capaz. A veces. Bueno, pues el hola, finalmente está el hola mientras borro el pizarrón que otro me dejó escrito, entonces estoy un poco, hola, este curso tiene 3 veces por semana, tal cosa, se aprueba para salvar, hay que ver. Bien, el primer tema es, y ahí arranca. Eso da un montón de mensajes. Da un montón de mensajes del lugar que vas a tener, fue antes de la pandemia, fui a una clase de Marcelo Fiori, de matemática inicial, primera clase. Y entonces en esa clase había como 70 chiquilines, puso una actividad que era para el gasto docente, ¿no? Muy sencilla. 3 conjuntos, que había intersección entre la 2 y en el medio, y los dividió eran como 15 Ulises por grupo, y le dijo que ellos tenían que buscar, y le puso números en cada uno de esos, números en los grupos y en las intersecciones, cantidades, y le dijo, bueno, tienen que buscar cuál es la categoría o qué representa cada uno de estos grupos, pensando que el total son ustedes para representar eso. Es decir, lo que ellos empezaron a buscar es, ¿qué tenemos en común y en diferente? Estuvieron en una clase donde supieron de dónde venían, de qué carrera eran, todo un montón de cosas y estrategias para cuadrar en eso, porque había una cosa que no encontraban, que eran los 3 que cumplían lo que cumplía todo. Y uno le dijo al otro,
mira, vos me das los lentes, y entonces soy el del interior, de civil con lentes, escribo Alan. ¿Eso qué generó? Grupo de WhatsApp. O sea, hubo un momento que generó eso y dio un mensaje también. Hay que hablar con el otro, o sea, algunos pueden decir, perdí una clase. Para mí fue una inversión, porque eso genera parte del grupo. Obviamente lo tengo que capitalizar después, ¿no? Pero hay cosas sencillas que son esos dos mensajes son distintos, ¿no? Y generan un ambiente que después es todo otro tema, que es lo que son los climas de clase. Y cómo el clima de clase favorece no a que vos sepas mejor la ley de Newton, pero sí a que vos estés dispuesto a ir a la clase donde van a explicar eso, a juntarte con amigos, o con hacerte amigos, y a estudiar y dedicar más tiempo a resolver esas cosas que van a ser difíciles. Bien, entonces, esto parece que podríamos trabajar a eso. Después, otra cosa que son los espacios presenciales de aula, y esto es de una revista de este año, de la International Journal of Engineering Education, que tiene un montón de cosas sobre investigación en ingeniería, y hace la misma pregunta que es la que guía la encuesta. ¿Dónde cuándo están los estudiantes? Porque las clases no están. ¿Ah? Y entonces esa es otra pregunta que tenía la encuesta. Uno puede decir, bueno, nadie viene, pero uno quiere tener como el número. Entonces, es algo que les preocupa. Ya preocupaba antes de la pandemia, pero después de la pandemia tomó más fuerza. Y entonces acá, también, siempre, estos son para física 1, ¿cuántos asisten? ¿Cuánto asistís? Entonces ahí lo que hicimos fue los extremos, los que asisten siempre que están más del 75% de las veces. Y después los que nunca vienen. Esas fueron las dos. Porque lo que vimos en los medios da cualquier cosa. En realidad, porque aparte no saben decir, bueno, vine, no vine, ¿cómo se? A veces vine, a veces no vine. Eso es lo peor. Los peores resultados son estos. Porque hay muchos, no vine nunca, y me fue bien. Eso están para la parte cualitativa de este año. Entonces, para preguntarle, ¿qué haces? ¿No? Entonces, acá ¿esto qué muestra? Que en realidad en los teóricos tenés unos 300 estudiantes y unos 400 en los prácticos. Los que vinieron asiduamente. Sí, los que vinieron asiduamente. Entonces, 400 en 10 prácticos, ¿no? Más o menos. Que hay, ¿no? En física 1 que había 10 o 11 prácticos. ¿No? Sí. No son números grandes por clase. Entonces, ahí hay un primer número que ahí bajé algo, como decir, bueno, puedo llegar a pensar cosas para hacer, porque dejo de pensar en que voy a tener 1000, no voy a tener 100, 150 en cada clase. En general voy a tener un número más cercano a 40. No son equivalentes todos, hay algunos que tienen más personas o no, eso después hay otras cosas que tienen que ver con la logística y eso, pero en realidad potencialmente hay muchas más cosas que puedo hacer de las que pienso que puedo hacer. Es decir, si yo lo pienso desde el primer momento, como que voy a tener 150, ya hay un montón de cosas que las encuentro como limitantes. Si empiezo a ver lo que pasa en los hechos, y que lo ven, ¿no? Porque esto, yo te lo digo acá, le digo número, porque lo ven en las clases que hay menos, me dice, bueno, puedo pensar cosas para menos. Bien, y entonces, de nuevo, la pregunta ¿cuál es? ¿Cómo te fue? ¿Viste la clase? ¿No viniste? ¿Cómo te fue? Bueno. Bien, entonces, en el teórico. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Non dipende che fai la teoria, non incide. No incide, muy bien. Un puntito para allá. Là, Perdón, no incide. io non che di fisica 1. Bien. Igual, ojo que parece que Però io non si sa. no me la agarré con física 1, porque era para física traje esto, pero esto es lo mismo que sucedió cuando lo hicimos en el 2022 para todas las unidades curriculares de primero, en el segundo semestre para la 1 y 2 de cada una de las primeras. Entonces, venía el teórico, no estaría incidiendo en los resultados. Ahí hay muchas cosas que uno puede llegar a pensar. Esta es una. Otra es que los teóricos están también en una modalidad online, entonces en realidad, y son equivalentes.
Otra opción, digo, no son, pueden darse juntas, ¿no? En los parciales no se preguntan cosas de teórico. Entonces, en realidad está el teórico, pero después no tiene incidencia, o sea, no se pregunta. Entonces, bueno, no me pregunté y no fui. Pero también esto es un mensaje. Sobre todo cuando yo veo así grupos de gente de un mismo lugar para pensar políticas y pensar eso, decir, bueno, ¿dónde pongo las baterías? Parece que acá hacer un esfuerzo enorme para decirle, venga a la clase de teórico, venga a la clase de teórico, no parecería que uno tenga elementos para decirlo. ¿Ah? Porque recursos sabemos que tenemos. Y entonces, acá viene el práctico. Y venir al práctico sí tiene diferencias, son estadísticas. ¿Ah? Entonces, si bien mejora, tampoco es genial, pero sí el que no viene está en peores condiciones en las pruebas. O sea, el que no viene, solo un dato anecdótico, porque está bueno los datos anecdóticos, es que hay 25 estudiantes que dijeron que no vieron a nada, y eso es nada. Entonces están en la lista y le vamos a decir que existe. Son geniales, capaz que son geniales, capaz que le pasan toda la asignatura, no sé. Pero después está también un montón de gente que vino a todo y está mal. Sí. Llama la atención que sea tan distinto porque uno pensaría que los que vienen a teórico también vienen a práctico. No. Son complementarios. Tengo. Porque había un grupo grande que era todo. Por eso, me pasa, no tengo todos los datos todavía, porque no los tengo. Pero sé que hay. No tengo ese había 200. ¿Vimos los dos extremos? Para acá, para física 1. Los que vienen a todo. Hay 155 que no vienen a nada. Y hay 230 que vienen a todo. Ajá. Si vos mirás los resultados entre ellos dos, no hay diferencias. En los resultados entre el que viene a todo y el que no viene a nada, en la distribución. Por eso el tema es, hay algunos que no vienen a nada, Es muy bueno. que también está bueno para saber, bueno, ¿qué hacer? ¿Ah? Sí. ¿Y los recursantes de cada de Bien, entonces, ahí va. Dos cosas, porque de nuevo, hay respuestas que no puedo tener. Una, acá está todo mezclado. Sí sabemos de 6 cosas, después te las voy a contar todas. Los recursantes no vienen. Y les va peor. O sea, no vienen porque ya vinieron, pero les va peor. Entonces, No, lo que quería comentar es que física 1, para justamente los no vienen a nada, vienen a todo, los no vienen a nada puede ser también que ahí dependa del origen de qué colegio vienen. Que en algunos es como que física 1 lo ven como un enganche a continuación y no les pesa No. cero. En cambio, la medida esa del no vienen o vienen puede ser más importante para física 2 o 3. Física 1 todavía pesa mucho el background. Después deja de pesar ese background. tenemos números para jugar un montón. Y además después una cosa que vamos a hacer es los vamos a anonimizar y los vamos a poner para que jueguen todos lo que quieran. Es decir, sí. Una pregunta que quería hacer, bueno, capaz que no vale la pena, pero era ¿cuántos de los que no vienen igual ven OpenFin, videos Bien. prácticos grabados? Porque Una cosa que no podemos separar es el efecto de mirar OpenFin, porque todos lo miran. Es decir, no hay nadie, son números chiquititos que dicen no lo miran. Entonces no podés aislar, venir, o sea, comparar eso. ¿Ah? Voy a seguir porque si no nos quedamos acá, pero son interesantes estos números como para ver un poco qué es lo que pasa. Entonces, pensando en el práctico, ¿qué sería el lugar donde vienen más? Parece que ya venir tiene un efecto. Tengo números que son relativamente posibles de hacer cosas en la clase, entonces, bueno, ese es un lugar para aprovechar. ¿Ah? Es decir, bueno, ¿dónde yo pondría las baterías en trabajar? Bueno, en pensar en esto. ¿Qué hora terminando? Bien, no, pero estamos. Bien, entonces, la idea es esta, es decir, bueno, el mejores, de nuevo, el mejores, no son ideales, son mejores que si miramos el teórico o que si miramos el panorama general. Entonces, lo que sí sucede, y está, ¿sí?
varios artículos que hablan sobre esto, es que la interacción y la participación en clase genera resistencia. El ejemplo que dimos hoy, vamos a trabajar en grupo, ahora vamos a ver dudas, ¿no? Todo el mundo tiene que cerrar la puerta. Hay artículos que hablan sobre estrategias para trabajar con la resistencia que se genera cuando uno propone cosas activas en la clase. ¿Ah? Entonces hay un montón de eso. La resistencia no es solo de los estudiantes. Hay resistencia también de los docentes que dicen no vale la pena esto porque en realidad los números no cambian mucho, o es algo que los estudiantes tienen que hacer, o sea, tienen que manejarse y estudiar solos y trabajar en grupo, solos, ¿no? Es decir, grupo solo no puede manejarse solo para ir y trabajar en grupo. Hay un contexto universitario de la UDELAR que somos parte, que es que cada vez los primeros años de la facultad van a ser más masivos y más heterogéneos. Masivos, ¿por qué? Porque los recursos no crecen en relación a los estudiantes. Y más heterogéneos porque cada vez se habilita más, como política de Estado, y política también de la UDELAR, de que todos tengan las posibilidades de entrar a la facultad. Entonces, es un desafío para los docentes, como, no para el docente individual, ¿no? Sino colectivamente pensar, bueno, ¿qué cosas podemos hacer para atender a los estudiantes y generar espacios que permitan remediar algunas de las cosas que algunos van a andar volando, algunos no se van a enterar? Y en general los que son el buen estudiante ese, que logra todo el crédito, el primer semestre y todo eso, no le importa lo que pasa. Si mejor me exponé y yo voy y estudio solo, pues ya tengo todas las herramientas para eso. Pero si tengo otra clase, no, o sea, a este no lo va a afectar. Pero muchas veces lo que sí tengo, como puedo incidir, es en lograr acomodar algunos que en un formato común, donde la exposición predomina, no se generan espacios para poder trabajar con otros, y no tengo herramientas como para lograr aprender estas cosas de lo que es la vida universitaria, que no me las dio en la formación que tuve, ni me la puede dar mi familia. Bueno, ¿qué hacemos con ello? Entonces, la facultad está haciendo cosas, ¿sí? Hay trayectos diferenciados en el sentido de, bueno, la prueba inicial marca algunas cosas, como decir, bueno, si te fue bien, tenés un panorama, y si no te fue bien, el panorama no es alentador si vas a hacer las 4 física, cálculo, bueno, entonces hay recomendaciones que han dado sus resultados. En este semestre han dado sus resultados. No siempre estas cosas son resultados instantáneos, ¿no? Y aparte hay que también acostumbrarse a hacer cosas diferentes y ver y medirlas y ver cómo las puedo seguir mejorando. Entonces, esto es un tema. ¿Sí? Es decir, la resistencia es un tema. Lo que a mí me gustaría compartir, y de nuevo, no son recetas, porque todo es canal que es trabajo para pensar. Son algunas cuestiones que tienen que ver con estrategias, y la palabra ahí, diseñar, es importante. Es decir, para diseñar una participación en clase. Si quiero que haya participación en clase, no es la que surge. ¿Tienen preguntas? O sea, hacer un espacio para preguntas, o, bueno, se juntan en grupo y lo resuelven, y si tienen dudas, me lo dicen. Estas cosas no generan resultados en general, o son muy superficiales. Hay que planificarlo para que suceda. Siempre está el ejemplo de alguien que hay retrae y hace todas esas cosas, pero no es lo común. No es lo que resuelve en general el tema de la participación. Entonces, la primera estrategia, y eso está bueno tener todos juntos en el mismo lugar, es que estas cosas no suceden si no hay trabajo colaborativo o sea, que sean los docentes los que trabajen colaborativamente para diseñar propuestas colectivas sobre esto. Si los cambios que se quieran hacer, las propuestas de trabajo en el aula que se quieran hacer,
no están asociadas a un equipo docente que discutió, se convenció de determinados acuerdos, querían hacer esto, pero se acordaron en hacer esto, y bueno, pero van con una propuesta común de lo que quieren hacer y lo que... Y acuerdos de que yo no voy a hacer lo que quiero, por más que tengo libertad de cátedra, bueno, los acuerdos que se puedan hacer, si esas cosas no se dan, el esfuerzo queda ahí. No tiene poca vida. ¿Ah? Y muchas veces pasa que los estudiantes siempre van a huir de lo que les ponga en juego. Entonces, si hay opciones muy diferentes, muy libres, que yo no estoy diciendo que no haya distintos trayectos posibles, pero a veces cuando no es muy claro, este hace todos los ejercicios, este no hace ninguno, pero eso hace a mí. Yo me voy, obviamente, me voy a hacer todos los ejercicios, porque entiendo que eso me va a servir en el momento. Entonces, esto es lo primero. Lo que se quiera hacer tiene que surgir de algo que esté colectivo. Están enganchadas en distintas cosas. Lo otro es que hay un montón de cosas que ya están investigadas y que tienen evidencia sobre lo que funciona y lo que no funciona, siempre en determinados contextos, que esto es bien importante, como hacen ustedes cuando se fijan en investigaciones sobre lo que investigan. Es decir, no cualquier cosa sirve para cualquier lugar, las condiciones a veces son distintas, pero hay un montón de investigación. Y entonces ahí están las siglas esas cuando dicen RB y S, hablan de esto, de cosas que tienen que ver con eso. Las universidades, esas que tienen nombre, Jane, mirá, yo les puse ahí unas páginas que están hablando todas de esas cosas, de decir, bueno, hagamos cosas que estén basadas en evidencia. ¿Ah? ¿Eso quiere decir que a mí me va a funcionar? No, pero ya sé que funcionó, que no empezar, ¿sí? Desde cero. Y lo otro es no basarme solo en lo que me parece a mí, como docente. Yo como estudiante estudié solo y me fue bien. Pronto. Esa es una evidencia que digo yo. A mí no me gustaba juntarme con otros, yo estudiaba solo y me fue bárbaro, acá estoy. Y entonces sí, esto es un ejemplo que te sirvió a esta persona, pero esto es algo colectivo, ¿no? Y hay un montón de personas a las que eso no les va a servir, y está documentado de que todo lo que tenga que ver con favorecer la interacción en los cursos, de nuevo, buscar los espacios para eso, buscar los espacios para el vínculo, generan aprendizajes más duraderos. Sobre la física hay un montón, no la física de secundaria, sobre la enseñanza de la física universitaria. Y entonces, hay tres cosas que parecen básicas, pero que no suceden cuando pensamos en esto. Y cuando uno piensa, yendo de esto, ¿no? De este trabajo colaborativo, de decir, bueno, ¿qué tengo que pensar cuando vaya a plantear, cambiar, salir de ese reposo? Es decir, bueno, esas clases que no son tan participativas, ¿cómo modificarlas? Voy a ir, bueno, algo que no funciona, es lo que pasa con las dietas. Con las dietas. El lunes empiezo, ¿no? O sea, es domingo. El lunes empiezo de 0 a 100, sin carbohidratos. Bajo a 1000 calorías por día. No llego al jueves. Es lo que le pasa a todas las dietas, que son así. No llegas al jueves. Entonces, lo que no puede pasar en esto es ir de 0 a 100 en una clase. Es decir, no, porque ahí me gusta el dibujo del correcamino, porque no son de la muestra la edad, pero el correcamino cuando tiene dibujado como que está la ruta y entonces va con todo y queda planchado ahí, porque uno le pasa eso, y hace eso. Ya lo voy a dar, ¿no? Me paso al otro extremo. Me dijeron lo colaborativo es lo que sirve, no expongo más. Se ponen a trabajar. Huyen, o sea, eso es el fracaso total. ¿Ah? ¿Por qué? Porque necesito que se genere un clima para trabajar, que se entienda lo que voy a hacer y no creerme tan genial como si nunca hice cosas participativas. Me van a salir fantásticas la primera vez que los haga sin leer nada. ¿No? Entonces, voy un poquito para...
No sé cómo voy para atrás. Ah, ya sé. Espera al final, ya termino, ¿vieron que ya termino? Entonces, estas tres cosas parecen básicas, pero en general no suceden. Y son de las que están reportadas como lo que no debe faltar para trabajar lo que es la participación. Uno, explicar lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer. En ingeniería se habla poco de las cosas, de por qué se hacen, y a los estudiantes decidimos entre los docentes y parece que por telepatía los estudiantes van a estar de acuerdo, van a saber, o bueno, no importa, es lo que decidimos. Explicar por qué, dar números, datos de por qué eso es mejor que otro, de por qué no es a corto plazo, es a largo plazo, todas esas cosas tienen que ver con el comunicar. ¿Explicar a quién? ¿A los estudiantes mismos? Sí, a los estudiantes, es decir, hay un caso bien, Pablo Monzón hizo una propuesta de curso de clase invertida. Yo entrevisté a sus estudiantes y todos me decían, digo, bueno, una de las preguntas era, describime cómo es el curso. Y entonces me decían, es un curso de trabajo activo. Le digo, ay, ¿qué me quiere decir? Pablo Monzón nos explicó, no era Pablo Monzón, Pablo nos explicó que trabajo activo y tenía, porque Pablo se los había dicho. Es decir, había un tiempo ahí de que eso llegó de que, bueno, no es una clase de, yo tengo que estudiar en mi casa y acá venir, porque no. Había como un encuadre de eso. En ese tipo de cosas, decir, bueno, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Después, lo que es facilitar, es decir, no esperar, es decir, se juntan en grupo y esperamos que uno genere habilidades que no tiene, que las tiene que generar. Es decir, facilitar eso. ¿Cuál es el rol del docente? Porque han habido experiencias que el paso de 0 a 100 era todo positivo y venía eso, y ahora no hay más exposición, vengan a trabajar y pregúntense si hay dudas. Eso tampoco funciona. Para llegar a eso, tengo que hacer un trayecto que prepare a los estudiantes para que eso suceda. Lo otro, de nuevo, lo repito como la palabra clave, de planificarlo. Es decir, no surge en la clase, hay que planificarlo, hay que pensarlo, hay que aprender cómo hacerlo. Y después lo otro es bien importante, como para cerrar, que es que sea escalonado en la carrera y gradual en el curso. Nunca miramos para los costados cuando hacemos estas cosas. Lo hago solo, o lo hago con mi equipo, pero miro mi unidad curricular. No veo estos estudiantes antes. ¿Qué tuvieron? Imagínense que ya hicieron eso. Entonces, voy a empezar haciendo lo mismo. Un ejemplo es matemática inicial. Los estudiantes que hicieron matemática inicial el semestre primero, se pasaron todo el semestre trabajando en grupo en la clase y trabajando en la clase. Y un trabajo importante generar esa rutina. En algunos funcionó mejor que en otros, pero hay una rutina de trabajo. Si yo no sé eso, ¿qué pienso? Que mis estudiantes quedó por supuesto, que no van a trabajar en clase. Desaprovecho todo eso. Después de todo ese trabajo que hubo, nadie se entera de eso. Y entonces, ¿qué hago? Lo mismo de siempre. Y ahí, ¿qué voy? Siempre lo más fácil. È verdad que en realidad el capaz de razón matemática inicial cambió muy poco digo, el rendimiento de los estudiantes, por ejemplo, el cálculo 1, que fue pues como amortiguadores por lo que tenían menos conocimiento y que en realidad sirvió poco nada. Es que no entendí el principio de la pregunta. No entendí La pregunta es, matemática inicial, ¿sirvió bien para mejorar el rendimiento? Porque de lo que yo entendí, sirve a poco o a nada. Bien. Entonces me pregunto si la razón es esa, que tiene una metodología diferente de lo después de gran base de todo el curso. Así. La respuesta sobre los resultados de matemática inicial, por ahora, han sido muy variantes de acuerdo al semestre. Es decir, en algunos semestres se vio que eso, porque lo que hay que ver es los estudiantes esos, en cálculo 1, cuando termina cálculo 1 el siguiente semestre, ¿cómo les va? Entonces, en eso se ha visto disparidad. En algunos semestres
hubo y en otros semestres no hubo. En la mayoría no hubo, pero a veces también otra cosa que sucede es cómo son las ediciones de cada uno de esos cursos. Porque uno dice, o sea, ¿cómo es el trabajo en grupo? Capaz que el trabajo en grupo es una cosa de una forma y en otra de otra, entonces hay veces que también tiene que ver, entonces, estabilizar implica poder medir algunas cosas, que eso es uno de los problemas que tiene esta cosa, que no puedes controlarla, quedarte quieto al eso, no, porque todo va cambiando. No hay, en eso por eso, hay algunos que sí y algunos que no. La respuesta es contundente esa mejora? No. Lo que sí se vio este año, este semestre, fue que tuvo matemática inicial, lo que hizo es favorecer los resultados de cálculo. Y una dice, ¿qué tiene que ver? Sí, lo que tiene los estudiantes que iban a fracasar a cálculo fueron a matemática inicial, no estuvieron en cálculo. Entonces, cálculo, ¿qué tuvo? Un número de estudiantes, primero menor, un N menor, pero una proporción de estudiantes que habían aprobado la prueba, más que porque hicieron caso en general los estudiantes, es decir, los que le dijeron, si perdiste la prueba no vayas a cálculo, la mayoría lo hizo. Cuando vimos los que no hicieron caso, les fue mal. ¿Eh? Ya había seleccionado. Claro. Hay veces, no, pero hay veces que hay también una mirada, ya te digo, hay una mirada que a veces es mirar el funcionamiento de la facultad. Entonces hay veces que eso te permite mirar eso, y algunos de esos en matemática inicial, bueno, veremos ahora si este semestre en cálculo lo vamos, eso no lo puedo saber, pero tiene como efectos diferentes. Italia. No, por ahí en la Junta de Enlaces se estuvo hablando de todo eso, y hay un dato que asombra. El año pasado, cálculo 1 lo aprobaron, se generaron 280 personas, y este año, con mucho menor cantidad de estudiantes, lo generaron 380. Entonces, no es solamente que porcentualmente fue mejor porque la población era reducida porque sacaste a los malos. Aumentaron 100 personas más que se negaron, el año pasado no. Puede ser diversos motivos, puede ser que haya más, tengas una generación más grande, pero hay 100 personas que se negaron este año más que el año pasado. Pero de estas personas también puede haber gente que haya cursado matemática inicial y que por eso se aumenta. Esto creo que estos, no sé si eran, por eso hay que ver después esto. No tiene que dar más, pero sí puede estar que haya gente. En general los números, claro, ahí tendría que estar en el segundo semestre, puede ser, para mirar. Pero el tema, para redondear, es que si yo no veo lo que hicieron otros, lo desperdicio. Desperdicio el trabajo de otros y empiezo de cero. O le doy de nuevo lo que ya le dieron, o no tengo un trabajo que si tengo el curso 1, el curso 2 y el curso 3. Algunos dice, bueno, voy a tener que andar mirando otro instituto. No queremos mirar otro instituto, miremos nosotros, pero bueno, estoy en el 1. ¿Qué cosas son las que puedo y las que necesitaría fortalecer para ir mejorando lo que es trabajar en clase? Bueno, en el primero hago determinadas cosas, porque son más heterogéneos. En el segundo, capitalizo eso y no empiezo de cero o deshago todo. Es decir, esta idea, eso de pensar como instituto, ¿no? Como pensar como carrera, es algo importante, ¿no? Para eso, para no desgastarnos, porque todas estas cosas llevan un montón de tiempo, un montón de esfuerzo. Los resultados a veces los tenés que esperar como un montón de tiempo, ¿no? Y lo otro es que nosotros, ¿qué resultados medimos? Medimos resultados del resultado de la prueba, del resultado del curso. Y eso no está midiendo realmente los aprendizajes. Medir los aprendizajes es más que esto. Entonces, es una medida ahí, lo más cercano que tenemos, ¿ah? Pero es lo que nos da como ese marco para decir, bueno, ¿cómo podría ser? Yo lo que en general veo es una falta de eso, de mirar a los otros. ¿Ah? Hay un montón de cosas en eléctrica que están haciendo que son súper participativas. Mira los de eléctrica que vinieron. Ahí hay una condición que tiene mejores relaciones docente-estudiante que en otros lados. Pero no siempre en otros lados, teniendo buenas relaciones docente-estudiante, se aprovechan esas. Entonces hay como distintas cosas para pensar y pensar en colectivo. Y también mirar qué cosas los otros institutos hacen y les sirven y no les sirven. Son con las mismas poblaciones, que eso tampoco en general
lo hacemos. Hacemos mil cosas. No es una cuestión de rezongarnos, ¿no? Pero decir, bueno, capaz que esta idea a veces de los seminarios y esto, bueno, aprovechar como para decir, bueno, ¿qué hacen otros con las mismas poblaciones o qué problemas tienen o qué cosas podríamos llegar a coordinar para hacer en esos cursos donde tengo los mismos estudiantes? Porque si Física 1, y Cálculo 1 y GAL 1 son los mismos estudiantes, si diseño algo que sea una estrategia en cada uno, bueno, se entenderá, la idea es esta. ¿Ah? Es decir, porque si no, es como que uno hace y el otro deshace y uno tiende a irse al lugar donde le piden menos. Todos lo hacemos. Por más que nos digan, te va a hacer bien tal cosa, bueno, mientras sobrevive. Y entonces, esta es la síntesis de lo que tiene que ver con lo de planificar y lo de buscar y buscar estrategias. Espontáneamente no se suma nadie a participar. Uy. ¿No? El tema es, si el espontáneo es eso, es decir, júntense y hagan. Bueno, no. ¿Cómo genero espacio para eso? Y bueno, esas estrategias iniciales que parecen muy básicas, pero son difíciles de llevar a cabo, tienen que ver con acuerdos y con trabajar. ¿Y eso qué nos hace? Bueno, nos hace, como docentes, pensar no solo en la disciplina, sino en la enseñanza de la disciplina. Ahí esa es como una vuelta más que da trabajo, porque es un campo nuevo, un campo diferente. Entonces, para terminar, yo ahí les dejé algunos. Los que están así como en negrita son algunos artículos o libros que encontré que, por ejemplo, Teaching Physics, si bien es del 2003, está dicho, recomendado en un sitio de física, que decía, sigue siendo, o sea, sigue vigente. Está acá arriba. Ah, bien, entonces dice, muchas de las cosas que le dije, más dicho de física para físicos. Después hay algunos de estos que tienen que ver con las estrategias para favorecer lo que ya sabés lo que es probable que pase con los estudiantes. Y acá que habla, en realidad dice, bueno, al final, cuando le preguntas a los estudiantes, tanto no se quejan, pero bueno, hay cosas. Yo tengo un montón de libros, la idea no era llenar así de libros ni de nada, yo tengo, después estoy otro escalón que es, ¿qué hago en la clase? Basta, pero este es otro, porque primero tengo que decidir estas cosas, después para, ¿qué hago en la clase? Hay un montón de cosas, que es otro, son técnicas, y adaptaciones, hay cosas que son de las de bajo costo y alto costo, ¿no? Que uno puede buscar, pero primero hay que ponerse como de acuerdo en estas cosas, que están antes. Y después también, ¿esto para qué vienen estas universidades que tienen nombre? Que todas estas cosas hay, si van y entran a lo que es Teaching Center o Teaching and Learning, lo que dicen lo mismo, y sobre todo se basan en eso, en investigaciones donde dicen, bueno, esto funciona, esto no. Esto funciona acá y esto funciona allá. Bueno, hay que buscar, porque las universidades públicas latinoamericanas son mucho más complejas que las anglosajonas privadas y de. Pero ellos son los que tienen la posibilidad de probar cosas, y bueno, nosotros mirar de eso, y después sí, hay todo un trabajo de adaptar y de generar, bueno, los espacios para eso. En fin, espero no haberme demasiado. Sí. Primero unos comentarios específicos. Cuando mencionaste que no te daba el tiempo de hablar de las evaluaciones y del propósito del cómo que influyen en a mí me parece que otro factor súper enorme es la unidad curricular dentro de la carrera. Claro, también tiene una influencia gigantesca, porque la motivación de los estudiantes y sus expectativas varían. En el caso específico de Física 1, está en un sitio en el cual muchos estudiantes la toman en una parte de la carrera donde tienen que estar combatiendo o luchando contra el Cálculo 1 y el GAL 1, que si no, para los estudiantes que recién empiezan, es lo importante. No, la prioridad no está en Física 1.
Otro comentario también es que en las estadísticas que estás mirando, creo que hay colados de estudiantes que no son de la que ingresan. Sí, claro, sí, sí. Hay que Sí. mirar, por ejemplo, los que no vinieron y les fue bien, tengo la sospecha que tienen mucha experiencia universitaria previa y tal vez se reciben con Física 1, puede estar pasando eso, ahora en el caso no constatado que sucede, o gente que viene que estudia en otra facultad. Pueden ser Sí, sí. casos. Sí, hay que mirar, o sea, tenemos para, con esos números hay para chiviar y para empezar eso, como a limpiar. Una cosa sin duda es hacer esto mismo para la generación 2024, o sea, separando unos de otros. Y bueno, la pregunta en realidad era si el mismos comentarios sobre actividades presenciales sincrónicas remotas, que justo me ha tocado en el semestre pasado y este semestre, ver si también se mantienen ese tipo de tendencias o cambia algo. No lo hicimos todavía, porque de nuevo, esto salió el jueves, hoy es viernes, no, el miércoles de noche le pedí a Martín que dame el número de Física 1. ¿Ah? Pero sí, vamos a mirar todas esas cosas. Lo que hicimos esta vez, que en el 2022, algunas preguntas no las hicimos muy claras y nos quedó la duda. Entonces, esta vez sí vamos a poder discriminar si fuiste, sabemos si para física hubo, o sea, se lo preguntamos como bien específico, entonces vamos a poder discriminar los que fueron no sé, al Zoom, cómo les fue, por ejemplo. Podemos hacer todo eso. Lo que nos va a pasar es que nosotros desde la UEFI vamos a hacer algunos de los datos, porque si no, o sea, es como, y lo que vamos a poner disponible es esa planilla, sin tener los anonimizados, y ustedes no saben quién es el estudiante, pero sí que esté correlacionado, porque un estudiante contestó, ¿no? O sea, no alcanza con numerar la planilla, sino que sea el mismo estudiante en todas las respuestas, para que también puedan, eso, sacar todas las, porque a alguno le interesa, yo quiero saber, bueno, estos son mis estudiantes, bueno, ¿cómo les fue? Pero sí probablemente haya diferencias. Hay, por ejemplo, en matemática inicial sé que los grupos de virtuales fueron los que tuvieron peores desempeños, pero los grupos virtuales eran los que tenían más recursantes. Y en general, recursar no es un buen augurio. Aunque uno piense, bueno, la segunda vez puede llegar a ser, pero si estás recursando ya por tercera vez o más, los números dicen que no te va a ir bien. Entonces, cuanto más recursantes tengas, es más, en los que no se presentan a los parciales, hay una población alta de recursantes, que ya estás como en una rosca que es difícil después de salir, ¿no? De que, bueno, me anoto y después veo, y el después veo no sucede. Muchas gracias por la información. Bastante, y a mí me gustó mucho saber que con los argumentos y conciencias que teníamos son verdaderas y relevancia del teórico de física 1. Entonces yo quiero comentar solo, es que a mí me sorprende mucho un seminario del punto de vista filosófico, porque yo veo que la tendencia popular es precisamente toda la opuesta, ¿no? O sea, porque están teniendo participación en grupo, pero veo una población de docentes y de estudiantes que no les gusta trabajar en grupo, pero de ninguna manera, toda vez que hay grupo parece ser un problema, ¿entendés? Entonces me parece que estamos en una lucha cultural muy más fuerte que una dificultad de ejercicio. Lo otro que me parece que es un educado muy particular porque es un punto que los exámenes de doctorado son muy prácticos. O sea, esa pregunta, esa cosa de qué frecuente teórico sabe que no va a nada de teórico, en física una es muy particular. Y en otras materias se puede afectar. Esa realidad creo que no sería tan. Pero sabemos que hay muy próximas, toda nuestra sensación docente siempre. Cuando hicimos, yo no tengo ahora los números de las otras, cuando hicimos en el 2022, dio lo mismo para todas, creo que era GAL 1 la que ir al teórico. Era muy relevante. O sea, había diferencias. En el resto. La sensación de. En el resto era. A lo que me digo que me sorprende, me parece la tendencia institucional era justamente siempre fue la opuesta. Siempre vi una tendencia institucional, todo era con jóvenes aquí. Y los jóvenes de hoy no sienten la represión que existía en el pasado. Y existía realmente. Existía de parte de coordinación y etcétera, una tendencia a ser ortodoxo.
no inventes unidades. Entonces, por ahí hay una cuestión que es mucho más cultural que simplemente explorar 2 o 3 dinámicas en las clases. Sí. Otra cosa que comentar es que tenemos en el instituto el ejemplo de los cursos de física experimental, que es totalmente diferente. Es un paraíso. ¿Por qué? Porque es el compromiso del estudiante. Él tiene que venir con sus clases, es del mismo grupo. Yo lo conozco del inicio al final trae un galletita, Y eso sube todo. Eso el crecimiento de los grupos. Tenemos uno que va a hacer una bacana, el otro que está. Entonces, a mí lo que me parece que falta en la universidad no es iniciativa docente uberizada, es un cambio de estructura, porque nosotros tenemos una transmisión de información prácticamente difusiva. Yo tengo 5 docentes que cada uno da su visión del curso y después todos los estudiantes tienen que hacer un examen. Ningún estudiante vio la forma completa del examen, el concepto completo del examen. A física es diferente porque es todo muy objetivo, los libros son casi todos iguales, es diferente, pero existe. Entonces la falta de comprensión y en los últimos años parece que el secreto de la mejoría es dar más libertad y más opciones a todos los estudiantes y es absolutamente equivocado porque lo que hay que dar es menos opciones. ¿Tá? Porque yo creo que lo que me hace estudiar es que me dice, voy a tener 3 chances de aprobar. 80% va a aprobar en la segunda. Ahora, si yo te digo, voy a dar 15 chances de aprobar, entonces 10% aprueba la primera, 15% aprueba la segunda, 20% aprueba la tercera, y va a ser así. Entonces me parece que hay un problema mucho más complicado con la estructura de enseñanza que con simplemente iniciativa docente. Y una otra cosa que tiene mucho que ver, pero usted no... Por los mostrados hay evidencia de los números de que el estudio en grupo mejora los resultados, al menos el resultado del egreso de SONEA y de la prueba. ¿Tienen cuantificado, no sé si en el microcalio como se parece en la literatura, qué diferencia el estudio en grupo también se da en clase? Porque ese estudio en grupo ahí no creo que esté distinguiendo entre trabajo en clase o los mismos que ya son amigos y trabajan afuera, van a una clase y trabajan también ahí, pero lo van a hacer naturalmente en otro ambiente. Sí, sobre esto que tú preguntas, nosotros tenemos una lista de cosas que nos gustaría saber a partir de estos números, que hay cosas que son cualitativas. Sí, o sea, mi pregunta es si implementas ese trabajo regularmente, vas a notar un cambio con respecto a que trabajas en un grupo todas las horas que pasan fuera. Hay muchos análisis que tienen que ver, digo, tendría que buscar como específica, pero la idea es, el trabajar en clase genera rutinas. ¿No? Porque no es, lo que sucede es que no es tan fácil que si vos no lo traes, esa rutina de trabajo grupal surja sola. Entonces, lo que hace muchas veces es fortalecer al que no tiene, porque el que tiene los amigos y va a estudiar lo va a hacer igual. Pero lo que estamos viendo es que hay un montón que no lo tienen. Entonces, una cosa de las que yo me pregunto es que no lo sé ahora, ¿no? Pero que, es decir, ese porcentaje son los que vienen son los que vienen del interior, son los que, que no tenés amigos, entonces vos necesitas un lugar como para empezar a generar esas cosas porque solas no se dan. ¿No? Por eso, y hay como muchas de las investigaciones lo que miran es sobre todo el trabajo en clase. No tengo ahora uno para decirle, bueno, los que trabajan, o sea, eso que me preguntas, si afuera es lo mismo, o sea, si alcanza con los que estudian afuera y el clase no lo mejora. Tendría que buscar, pero en general las experiencias son sobre el trabajo en la clase. Lo que sucede muchas veces es que el que puede hacerlo, hay habilidades que no están solas. Es decir, muchas veces el que viene, se dan como cosas juntas, ¿no? El que viene al práctico y el que trabaja, no es que es una u otra, como que en general hay gente que tiene estrategias y hay otras que no la tienen. Entonces, desde el lado docente es pensar de qué forma yo puedo favorecer que el que no tiene, o sea, fortalecer
reforzar las que lo tienen y fortalecer a los que no. Pero por eso la mayoría están dentro de lo que tiene que ver con la clase. Pero podría buscar para ver. Oye, bueno, muchas gracias por la charla muy interesante. Creo que esos resultados quizás son positivos para nosotros, pero habría que ponerlos públicos en la página de Eva, la África, lo que dicen, mostrárselos. No, y lo correcto, o sea, ese que no. Los docentes también, pero digo, nos obliga a pensar, por ejemplo, capaz que el esfuerzo que hacemos en teórico de desplazarlos a hacer otra estrategia en grupos con los estudiantes, o otras formas de evaluar trabajos en grupos también para las materias. Y mi comentario también era que hay otros espacios donde después termina la carrera, que van a trabajar a una empresa, lo que sea, y esas habilidades blandas de trabajar en colectivo, eso es ser más productivo también. Porque yo tuve una charla acá el año pasado de Parques, hablaba de eso, y las cosas exitosas para la empresa era saber trabajar en colectivo y tener habilidades blandas. Y eso es parte de la formación que hay que dar. Lo que pasa con las habilidades blandas en general es que como que no son de nadie. ¿No? Son como huérfanas. Entonces, pero esas habilidades blandas son muy importantes para producir bien. Sí. No, incluso si vas a lo que pide el mercado, ¿no? Y te vas para el lado, en general, hay muchos trabajos que hablan sobre eso, sobre las habilidades y lo que pide el mercado, y las empresas eligen a veces, dice, bueno, si la habilidad no es tan bueno en la escolaridad, los números de las notas con las que aprobó, pero veo que tiene determinadas habilidades blandas, elijo a ese porque es más fácil enseñarle el contenido específico y no las habilidades. Pero el tema es que en general son terreno de nadie. Y muchas veces se espera que sea algo extra. Es decir, vamos a poner cursos de expresión oral, cursos de esto. Y también está documentado que cuando uno trabaja las habilidades blandas, como la comunicación, la escritura, el trabajo en grupo, en un espacio por fuera de las disciplinas, es decir, el curso extra, ¿no? Como el crédito complementario, el efecto no es tan bueno como cuando eso es parte de los cursos. ¿Por qué? Porque llevar de un lado al otro, a uno le parece que es más fácil, traslado, eso que lo aprendí ahí voy y enseguida lo traslado, y no. Muchas veces la forma de ponerlo en juego es en los cursos. De eso también hay un montón de investigación sobre eso, pero es algo que en general uno dice, bueno, otro que le enseñe a trabajar alguien lo va a hacer. Yo siempre digo que hay un montón de esas cosas que van con la cocarda con la del título. O sea, cuando te ponen el título y la cocarda, ahí te vienen todas esas que nadie te lo dio. Bueno, gracias, Jiménez. Creo que nos dan pocos espacios para justamente repensar todo esto, y son cosas que hablamos en general de los grupos pequeños o más de pasillo. Creo que nos sorprenden esos resultados. Me parece que, bueno, la facultad tiene esa costumbre de sacar muchos números, pero a veces sacamos pocas conclusiones reales después de los números y vamos juntando números. Hay un montón. Números. Me parece que esto es como buscar números, pero muy focalizado, con indicadores muy concretos. Me parece que es interesante y creo que da para hilar fino, como decís, sí, se me ocurre ver la procedencia de los estudiantes, un montón de cosas ahí como para ver eso. La parte de trabajo en grupo creo que en general no es lo que uno esperaría, me parece, y creo que ahí se desarrollan un montón de otras estrategias, más allá de lo disciplinar, lo que estuvieron hablando recién, y hasta redes de sostén, que estaría bueno ver cómo van transitando la carrera, los que trabajan en grupo y los que no, o los que van quedando solos, o que vienen del interior, o eso que se ve mucho en primer año, de estudiantes que se ven como muy perdidos y terminan abandonando. Entonces me parece que también ver un poco eso en cuanto a todo el tránsito. Y después creo que la parte de evaluación me parece que da para otros ejemplos, que estaría interesante empezar a meternos un poco a mirar el tema de la evaluación. Y después yo lo último me quedé pensando, que hablaste un poco de delimitar más afuera de nuestro curso, ¿no? O sea, lo que hacemos muy poco, tanto de nuestro curso, en nuestro semestre, nosotros que tenemos cursos bisemestralizados, de ver qué hizo el semestre anterior, qué puedo cambiar, de conversar los equipos docentes, es algo que no hacemos. Algo que hacemos poco es incluso coordinar realmente a la interna del curso en lo didáctico, porque en general las coordinaciones que hacemos suelen ser, no voy a generalizar, capaz que no lo hacen, pero
la gran mayoría en general coordinamos lo que hay que dar cada clase, pero no, o bueno, o qué ejercicios se hacen en el práctico. Todos vamos a hacer el 2 y el 7, pero bueno, ¿dónde están los puntos importantes que hay que discutir? ¿Cómo trabajar es algo que en general no lo hacemos? Y menos mirar el resto de la carrera. Por poner un ejemplo, en experimental siempre estamos diciendo, bueno, nosotros les enseñamos a hacer un informe de esta forma, y capaz que en realidad habría que enseñarles algo distinto porque hay que sacar, no sé, hacer un informe técnico. Son Pues cosas se quejan, en el informe que les hasta en esto súper simple nos cuesta a veces el coordinar con dentro de nuestro instituto y ni que hablar con otros institutos. No sé qué va como para seguir. Bueno, yo tengo, o sea, no me sorprendieron los resultados, pero me parece que hay un resultado que sí debería sorprendernos y que no está pasando y que de hecho lo tomamos como dijo Paula recién. No es sorpresa que el teórico de física 1 sea irrelevante. Y a mí me parece que eso es un resultado que estamos dejando pasar y que lo asumimos, y de hecho yo cuando veo las clases a veces menciono este resultado de que es muy importante ir a los prácticos, está demostrado que quienes van a los prácticos tienen más facilidad de aprobación. Y sin embargo evito decir que es irrelevante ir a teórica. Porque, aparte justamente lo que vos dijiste, todos miran OpenFIN. Entonces, ¿no será que los teóricos están tan en su zona de confort que es lo mismo mirarlo por la computadora sin interactuar con la persona que ir al teórico? Y que de hecho cuando damos clases de prácticos, no sé, sería buenísimo no tener que perder. Hay clases, yo qué sé, yo doy mecánica en los últimos años, son 2 horas por semana. Y los primeros 20 minutos los perdés en el repasito de teórico, porque tienen unos baches conceptuales tremendos. Entonces, ¿cómo arrancar así? ¿Cómo dedicar 2 horas semanales en tapar los baches de teórico, hacerlos conocerse, enfatizar en la importancia de la interacción, tener la interacción y además la parte positiva? ¿No da? ¿Mecánica de qué? Mecánica newtoniana. ¿Pero es de qué año? De tercer y cuarto semestre. Claro, una de las cosas es, si miro antes, ¿qué podría estar con los estudiantes para que cuando lleguen ahí vos le podías esperar que lleguen al práctico mejor? Porque también lo otro es decir, saco los teóricos que los miren en OpenFIN y ese es el cambio. Eso va a ir al fracaso. ¿Por qué? Porque hay algunos que no van a, o sea, hay gente que puede mirar esos videos y hay gente que no, o sea, como que hay que pensar como muchas cosas, pero es cierto que los tiempos, por eso es lo de qué jerarquizo en una clase, o sea, en el tiempo que esté con el estudiante. Pero tengo que preparar al estudiante para que llegue ahí, porque si el estudiante lo que quiere es que es que vos me digas lo que tengo que hacer, porque con eso siento que aprendí, que no, los dos sabemos que no es cierto, es decir, es eso, es por eso el mensaje de alguna forma es ir poniendo como las baterías en distintos momentos de la carrera para que cuando llegues a eso puedas focalizar en una cosa y no en todo, porque si no cada vez empezás de cero. Bueno, muchas gracias por la charla, fue muy interesante. De hecho, me parece que estaría bueno una segunda instancia en la que haya más recetas. Bueno, ahí va, es un estudiante, tiene las recetas. Con respecto, no voy a hacer todos los comentarios, pero solo uno. Con respecto a lo que decís de exhortar el trabajo de grupo, que me parece genial, creo que hay una parte social en la cual uno como docente es como que no podés, digamos, hay una línea que no podés cruzar, que es una parte social. Un ejemplo muy sencillo es que cuando te pones a trabajar en la clase, con todos los errores que ahora veo que podríamos haber evitado, es que los estudiantes que están solos se desmotivan mucho antes. Y en realidad a veces te dan ganas de decirle, ¿por qué ustedes dos no trabajan juntos? Pero esta barrera no la puedes cruzar, o al menos no de esa manera tan evidente. Y por otro, entonces hay como una parte social entre los estudiantes que no queda claro cuál es nuestro alcance. Y por otro lado los grupos también, que a veces se juntan por afinidad social, de pronto no son buenos grupos de estudio. Y creo que no hay que desestimar lo importante que es tener amigos que además sean buenos estudiantes, ¿no? Y tener distintos grupos. Bueno, claro. Pero entonces no queda, no sé, me gustaría saber cómo navegar todas estas cosas como docente, hasta dónde vas y hasta dónde no. Técnicas, hay un montón. Creo que lo que estoy viendo es la receta. Claro, por eso hay. Podemos conversar después como cosas puntuales, pero hay. O sea, no es
nuevo, o sea, eso le ha pasado a un montón. O sea, son preguntas que se hacen, entonces hay estrategias y técnicas para decir, bueno, ¿cómo hacer eso? Lo que sí es, de nuevo, no es nunca de 0 a 100, o sea, no es eso, no es siempre hablé yo y ahora trabajen ustedes, yo no hablo más. O sea, esas son las cosas que no funcionan. Y lo otro es que uno como docente tiene que aprender a ver cómo puede manejar esas cosas. Y cómo eso, trabajar en grupo también lleva su tiempo. Bueno, gracias por comentarios. Yo no estudié acá, pero donde estudié, ahora cuando hablaste de los prácticos, de la participación y todo eso, enseguida me vino a la cabeza, teníamos prácticos de muchas materias, casi siempre era más de exposición, bueno, digamos, y creo que más efecto tuvo sobre nosotros era el que el profesor llegaba, de repente hacía capaz que un ejercicio más general, por ejemplo, y después en el resto de la clase teníamos que resolver algo que además entregábamos al final de la clase y se evaluaba, pero podíamos hablar con quien fuera, o sea, no había ningún problema, preguntar, todo informal. Creo que la verdad sí, en ese sentido es... Y también otra cosa que quería comentar es, teniendo alguna experiencia en el tema del aprendizaje no formal, que capaz no se habla tanto, lo que decía, por ejemplo, del profesor ese con los diagramas, es un poco más lo no formal, ¿no? Y ese tipo de estrategias que hay cosas y juegos muy sencillos que requieren obviamente un poquito de aprendizaje, pero que después, sin duda, ayuda muchísimo a formar esta dinámica de grupo. Y cuando un grupo se siente unido y sobre todo se siente conectado con la persona que está exponiendo, ahí ya está gran parte de la batalla ganada, por así decirlo. Sí. Entonces, eso, muchos modelos así de aprendizaje no formal me parecen interesantes y obviamente la escala es diferente, pero hay muchas cosas así. O sea, he estado en un grupo, yo qué sé, de 100 personas y aún así en experiencias diferentes. Con un juego sencillo, poderse hacer conocer o poder... Va a ser... Y dura 10 minutos, pero no es que sea algo de tarde muchísimo tiempo. Si se planifica y se hace, es muy poco y ya te da una visión diferente, porque no es estoy acá, estoy solo, tengo solo las personas de todo, sino empieza a forjarse algo. Sí, hay una cuestión de lo que son los climas de aula que rinden un montón. Son inversión. Cosa lá que eu escuché, lá. El clima de aula. Bueno, un poco también como lo que iba por el lado que iba Florencia, es que me parece que, según dijiste vos, es en función del docente, trabajo en grupo y trabajo solo, digamos, ¿no? En algunos cursos, por ejemplo, física 3, yo puedo hacer eso, digamos, ¿no? Hago un repaso teórico, hago un problema y después que no. Pero mecánica a mí siempre me pareció imposible, porque es hago un problema y por suerte. Pero hay una cuestión de que antes en mecánica, por ejemplo, había... y también, yo por lo que entendí, digamos, que lo dijiste como implícitamente, ¿no? De que todo en la misma instancia, en la misma clase, tiene que haber todo, digamos, ¿no? No, eso no, o sea, no. La idea es, no, por eso, es pensar en un curso. No, eso es para un curso. Entonces, hay veces, no quiere decir que esas tres cosas tengan que estar en una clase. Lo que puede pasar es que vos, si lográs eso, hay cursos que te lo permiten, pero no siempre. Pero el tema es que en la mirada a curso estén los tres espacios. Porque estaba pensando que antes, por ejemplo, existía lo que se llamaba el caso enfoque, que me parece que se expliquó, ¿no? El monitoreo, ¿era lo del monitoreo, no? No, ahí va. No sé, en realidad. Era exclusivamente que iban y trabajaban en clase. Claro, y en mecánica, por ejemplo, era, bueno, iban a una clase, yo les hacía un problema, y después era como otra clase donde iban más o menos los mismos gurises, y ahí ellos iban, y ahí no estoy tan de acuerdo, me parece una cosa que me dijiste que como que si le decís que vas a trabajar en un grupo, como que no... Yo creo que si está explícito que el trabajo va a ser en grupo, y ellos van ahí, no... Claro, por eso, pero saben a qué van. Claro, saben a qué van y bueno, iban ahí. Y a mí, vos sabés que cuando tuve esa experiencia de espacio, porque
varios se me dijeron, vamos, que no recibió el baño enfoque, no sé cuánto, y Era voluntario, era un extra. Era voluntario. No sé. En general, los voluntarios, esas cosas funcionan, porque el que va ya va sabiendo a qué y va con ganas. No, una pregunta. Hicieron pregunta también de provenienza o social, de económica o escuela pública privada. Me dieron la cédula, me dieron todo. No dio pregunta. ¿Hay correlación entre liceo público y liceo privado? Me dio la cédula. Si me dio la cédula, yo sé dónde está. Puedo hacer lo que quiera. Ya sé, no hay resultado. No hicieron correlaciones. No, todavía no. Privado, ¿no? Salió esto. No, todo eso va a salir. Porque tenemos... No, se puede ofrecer a mi profesor. El problema es que la discusión del ADE, la única forma en la cual te evalúas si sos buen humano es si vos publicas papers que muchas veces tienen 0 citaciones. Y si vos pones grandes esfuerzos en mejorar la didáctica, a la exclusión o de la no te importa un pepino. Entonces hay que cambiar también un poco este paradigma. Es importante también la energía que el docente pone en tratar de mejorar la clase. Porque mi impresión es, y es triste, que más se va hacia adelante y más se pierde lo que viene de la educación pública. Porque yo me he entrado hace 15 años y ya veo que más se va hacia adelante y siempre más son lo que sobreviven son los que privados. Sí. Hay una tendencia que... Es más rico, entonces más rico. O sea, no es solo porque el público es malo, es todo más complejo. En general pasa que los que tienen peores resultados siempre hay alguien que, o sea, UTU. La UTU es la que tiene los peores. Ahora en el 2024. Sí. Sí. UTU, público, privado. Pero después ahí en grupos generales, después no todos los privados y no todos los públicos, porque hay algunos que destacan. Pero en general esta es la línea. Sí. UTU, público, privado. ¿Ya va a seguir siendo destacado o se perdió? No sé. Pregunta cortita, segunda. No, quería consultar si en la encuesta se incluía preguntas sobre las autorías del país. No. Yo tengo otro dato que es una pregunta que incluimos esta vez que era la más difícil de incluir si vas a profesor particular. Eso también era. Entonces, lo endulzamos diciendo, bueno, si iba a profesor particular, si tenía ayuda de otros, que podían ser familiares o de otros. A ver, como que quedara ahí. Y para Física 1, el 88% dice que no usó nada externo. Esta es la que... pónganse en la situación de que vos estás respondiendo eso el día del parcial, poniendo tu cédula y dándolo en un sobre que dicen que el docente no lo va a recibir, pero te queda alguna duda. El docente no lo recibió, pero te queda esta duda. Y eso puede estar como la que más, capaz que da como más cosita de... Dos cortitas. Sí. Lo del interior también podemos tener amigos. Sí, obvio. Y lo otro, plantear una duda, digamos, es los que trabajan en el grupo les va mejor o los que tienen más facilidad también para formar el grupo. No sé, hay cosas que no sabemos. Lo que sí vamos a tener esta vez, porque por un proyecto de la sectorial, es que vamos a poder hacer algo cualitativo. Entonces vamos a elegir algunas cosas que nos interesen, que nos llamen la atención, para llamar a los estudiantes y preguntarles algunas cosas. Hay algunas que no hay cosas que no las podemos saber. Hay otras que capaz que podemos acercarnos a ver. Lo que no nos tiene que pasar, porque la otra vez nos pasó, hicimos 400 tablas de cosas y al final después te abruma toda la información y en concreto no sacas nada. Lo que vamos a hacer es, bueno, las cosas grandes, ¿no? Hay cosas de información grande. Y después, bueno, uno puede, según intereses, sacar alguna información o por algo que quiere, decir, queremos, bueno,
Pero hay como, con la cédula del estudiante uno puede saber muchas cosas. Entonces la otra vez también lo que hicimos es eso, nosotros está esa posibilidad de ponerle un código y que uno no sepa quién es, pero que puedas tener esa información para mirar distintas cosas que interesan, porque cada uno tiene como preguntas distintas. Y entonces poder hacer. Lo que sí son de las, solo las 1, física 1, cálculo 1, bueno, CEDIV, discreta 1, programación 1 y cálculo. Invece su física 2, física 3, nada. No, hicimos solo en esto. No, porque lo que dijo Erna es importante, ¿no? Sobre física 1. Sí, por eso. Sí. Puede haber variables que varían mucho. Claro, esas cosas, por ejemplo, teniendo uno, a veces sabe de su curso qué cosas pueden ser. Bueno, entonces puede mirar, bueno, a ver, ¿quiénes son estos? Nada. Y se corrobora o no determinadas cosas. Pero bueno, yo, vieron, estoy ahí enfrente. Así que... Ah, perdón. Tengo una cosita más. Me encantó la sistematización, o sea, lo mío en dar clases efectivo, simplemente tuve buenos docentes y bueno, tomé lo que pude. Hay dos cosas que hoy me impresionan un poco negativamente, pero puede ser que sea totalmente subjetivo. Es, por ejemplo, el uso y el abuso de los llamados videitos de YouTube que nos muestran en clase. Eso es como que a mí me resulta que me gustaría saber oficialmente cuál es la opinión sobre ese tipo de No sé qué videitos. No, la gente acostumbra a bajar videos de YouTube y bueno, entonces dice que lo muestran en una clase o cosas por el estilo, y eso para mí es como poco a poco, pero bueno, hay ese tipo de cosas, ¿no? Porque los docentes muestran cosas o muestran también, o sea, experimentos repetidos de YouTube, o sea, como un falta de creatividad total, y es otra vez la muestra que digamos, es subestimar a los estudiantes de que como que ellos no son capaces de mostrarse los videos esos y son experimentos que han visto 100 veces. Entonces, lo que yo he observado que les miran la cara diciendo, otra vez mostrándome que pero esto es una cuestión. Entre los 3 puntos que uno graba como para una clase, o sea, o para un curso, ahí va. Por eso, capaz que no fui clara ahí, pero es para un curso. Ahí va. Sí. Hay una cosa que he visto cuando decimos la facultad ha como bajado algo. Que yo, por ejemplo, si tú miras una clase de tránsito, vas a un salón, es que es de lo más inadecuado para un trabajo como sería el ideal hacer. Lo mismo en un teórico. Un teórico, ya el hecho de que un docente esté en una plataforma, los estudiantes puestos en este otro lugar, o sea, no es el lugar, como tú decís, te comparás con las universidades anglosajonas y qué estamos. Este semestre yo les comento que estuve todo el primer mes de agosto, o sea, recién hace una semana que tengo el micrófono como la gente en la clase. Las primeras era, no, las pilas no están, bueno, creo que son las pilas, mandaban a estudiar otra vez. La siguiente semana, no sé por qué razón, la tercera semana se dieron cuenta que era que estaba mal la frecuencia, no sé cómo se pudo cambiar. Como seguía mal, bueno, no, mira, la frecuencia ya la cambiamos, todo eso yo no podía ir bajando y subiendo, yo estoy en el piso tal, la cabina está en el otro piso. Después, ¿qué fue? El cable estaba mal, encontraron que el cable, bueno, llamé a la empresa, porque no sé, digamos, no puede ser que sea yo la única que me esté quejando, bueno, el cable estaba mal. Pasó la siguiente semana, bueno, ajustaron el cable, entonces lo habían puesto no sé cómo, y hay un eco. Entonces mi voz se escucha y respondamos son todas cosas que conspiran. Que conspiran. Entonces decía, chiquilina, pero no tengo la concentración porque voy a entrar a la clase y empezando con eso, y bueno, entonces yo pasaba un rato hasta que los decibeles bajaban hasta decir, bueno, estoy concentrada en esta situación que es física 1, nos miramos y decimos, pero son como detalles que no ayudan. No. Por eso digo que es como que la facultad tampoco se la ha propuesto. Yo me acuerdo cuando nosotros teníamos la clase de óptica que de electro nos admiraban de los cursos de óptica, pero ¿qué pasaba? Es un salón que estaba próximo a los laboratorios y hay un acceso, o sea, por ejemplo, en Alemania yo también tenía ese tipo de cosas.
estaba pensado para que uno pudiera llevar las cosas con un acceso especial donde uno parecía ir con las cosas, pero no era pensar bueno, a ver, el docente la tiene que cargar por todo esto, por no sé cuánto rato para allá, empezar a llamar a uno y a otro. No, tiene que facilitarse las cosas para que uno pueda dar las clases en mejores condiciones. Entonces, me parece que está buenísimo todo eso de cómo planificar el curso, pero implica más. Sí. Porque para llegar al estadio, porque los estudiantes se sienten incómodos. O sea, ellos me han dicho, no, mira, acá no puedo sentar porque el respaldo este no está. Acá no, para zurdo, yo soy diestro. O sea, Y yo puse ahí las mejores condiciones, vieron que lo puse así, con letras torciditas. Son mejores, no quiere decir que sean las. Pero sí. porque a veces te dicen, ¿querés el micrófono? Bueno. Pero son Bueno, yo también me voy. Bueno, muy bien. Ah.